Análisis del circuito regulador continuo serie basado en amplificador operacional, parte 1. El objetivo de este punto es aplicar las técnicas de análisis de circuitos analógicos realimentados al diseño de fuentes de alimentación continua serie con amplificadores operacionales. Se han propuesto múltiples configuraciones para resolver el problema de diseñar fuentes de alimentación con regulación continua realimentada, las cuales, en su configuración básica, requieren de una fuente de referencia, un mecanismo para tomar una muestra de la señal de salida, un elemento tipo par diferencial que compare la muestra de la salida con la referencia y produzca una señal de error proporcional a la diferencia entre ambas, un elemento que amplifique la señal de error a un nivel suficiente y un dispositivo electrónico de control de potencia que, controlado por la señal de error amplificada, regule la tensión aplicada a la carga. En el estado actual de la tecnología, una configuración que da rendimiento adecuado sin aumentar excesivamente la complejidad es la presentada en la figura. En este circuito, la señal de referencia la proporciona el diodo Zener ZRB, polarizado por la resistencia R3. El elemento de toma de la muestra de tensión de salida es el divisor resistivo formado por las resistencias R1 y R2. El amplificador operacional se encarga de la doble función de calcular la diferencia entre la señal de referencia, la tensión del Zener, y la muestra de la tensión de salida, la tensión del divisor resistivo formado por el par R1 y R2, y de amplificar este error para producir la corriente de base I sub BTP, que controla el punto de operación del transistor NPN-TP, que es el elemento de control de potencia del circuito. Si el voltaje de la señal de realimentación es menor que el voltaje de referencia, se produce un error positivo, lo que indica que el voltaje de salida es menor que el deseado. Esto aumenta la corriente de salida del transistor de paso, haciendo que la tensión en la carga suba hasta alcanzar el valor deseado. Si el voltaje de la señal de realimentación es mayor que el voltaje de referencia, se produce un error negativo, lo que indica que el voltaje de salida es mayor que el deseado. La corriente en el transistor de base se reduce y la tensión en la carga baja hasta alcanzar el valor deseado. El lazo de realimentación es del tipo proporcional, por lo que el error nunca es cero, pero como la ganancia del amplificador operacional es muy elevada, el error puede resultar despreciable. La implementación con amplificador operacional ofrece potencialmente altas prestaciones, pero requiere una fuente de alimentación parcialmente regulada adicional para el amplificador operacional, no indicada en el esquema básico, que aumenta la complejidad del circuito. Usualmente, la fuente de alimentación para el amplificador operacional se implementa como una fuente regulada por Zener en lazo abierto, que se alimenta de la misma tensión de entrada V sub INR, que alimenta el resto del circuito. Dado que la estructura básica del circuito es conocido, el problema de diseño consiste en definir los valores de los componentes pasivos y seleccionar los componentes activos que cumplan con las especificaciones del cliente, el cual, en la mayoría de los casos, solo especifica el valor de la tensión de salida deseada, o de la máxima, si la salida debe ser variable, el de la corriente de carga máxima y la fuente de energía que debe alimentar al regulador, sea la línea C o una batería de valor especificado. En nuestro caso, vamos a considerar que el regulador a diseñar debe ser alimentado desde la línea C de 120 voltios a 60 Hz nominales, con una regulación de más o menos 10%, y que, efectivamente, los únicos datos especificados son el valor de la corriente de carga máxima, I sub 0, y el de la tensión de salida máxima, V sub L. Al no haberse especificado un valor mínimo de la corriente de salida, situación bastante normal, se debe asumir que esta es 0. Inspeccionando el circuito se pueden definir las ecuaciones presentadas en la lámina que empiezan a determinar las relaciones entre las distintas incógnitas en el diseño.
Siguiendo el proceso de análisis y aplicando el concepto de tierra virtual del amplificador operacional, se define el conjunto adicional de ecuaciones presentadas en la lámina que básicamente completa la determinación del problema. El trabajo de diseño se inicia por el subcircuito que actúa como interfaz de medida de la función principal de la fuente, generar la tensión deseada. El problema con esta ecuación, típico de una situación de diseño, es que hay un solo dato, la tensión de salida L, y tres incógnitas, las dos resistencias y el voltaje del diodo Zener. Por lo tanto, hay que tomar decisiones de diseño, forma elegante de decir que algunos valores se van a fijar arbitrariamente, tanteando para ver qué resulta. Las incógnitas se pueden reducir a dos si, de momento, consideramos no los valores de las resistencias, sino el factor de escala del divisor, F sub D. En estas condiciones sigue siendo desconocido el valor de la tensión del diodo Zener y aparece como nueva incógnita el factor de escala del divisor de tensión. Hay dos opciones para iniciar el tanteo. Asumir un valor para el factor de escala del divisor de tensión, Fd, y ver cuál es el valor de Bz que resulta, o asumir un valor de voltaje del diodo Zener, Bz, y calcular el valor correspondiente del factor de escala del divisor de tensión, Fd. Como ajustar el valor de un divisor resistivo es posible, pero los valores de voltaje de los diodos Zener son fijos y limitados. Lo más lógico es partir de un valor de voltaje de Zener, Bz, que exista en el mercado, y calcular el factor de escala del divisor de tensión, Fd, que resulte del valor del voltaje de Zener seleccionado. Si el voltaje de carga es bajo, hasta los 20 o 30 voltios, es recomendable tratar de usar un diodo Zener cuya tensión de Zener, Bz, sea lo más cercana posible a la mitad del voltaje de salida, B sub L medios, ya que si estos valores pueden ser iguales, automáticamente desaparece otra incógnita, porque se cumple que R1 es igual a R2. Para valores más altos del voltaje de salida BL, resulta difícil usar la alternativa anterior, por falta de diodos Zener de voltaje adecuado, y simplemente es recomendable usar el mayor voltaje de Zener que se encuentra en catálogo para buscar el factor de escala más cercano a la unidad que sea posible. Seleccionado un valor de Zener disponible en catálogo, queda fijo el valor del factor de escala del divisor de tensión, Fd, y se tiene una primera ecuación que relaciona las resistencias R1 y R2. Se podría iniciar un proceso de tanteo, pero como todavía es necesario imponer otra condición a las resistencias del divisor de tensión, es factible generar una ecuación adicional para reducir al mínimo las asignaciones arbitrarias de valor a los elementos del circuito. De las relaciones básicas iniciales hay que recordar que la corriente en el emisor del transistor de paso, ILTP, es la suma de la corriente de carga, I0, más la corriente en el divisor de tensión, IR1. Por razones evidentes de eficiencia en el circuito, se debe cumplir además que la corriente en el divisor de tensión, IR1, debe ser mucho menor que la corriente de carga máxima, I0 máxima. Si el transistor de paso sale de su zona activa y entra en corte o saturación, el lazo de realimentación de la fuente deja de funcionar y se pierde el control de la tensión de salida. Para asegurar que el transistor de paso siga en la zona activa cuando la corriente de carga sea mínima y exista el peligro de entrar en corte, se debe cumplir que la suma de las dos corrientes, la de carga y la del divisor de tensión, superen el valor crítico de corte. Por supuesto, el valor exacto de la corriente crítica varía de transistor a transistor y con las condiciones de temperatura y otros factores. Para evitar problemas, es conveniente mantener un nivel de corriente circulante pequeño, pero razonablemente más grande que el valor crítico. Además, para asegurar que la fuente sigue activa, aunque esté en reposo aparente, sin que circule corriente de carga, como por ejemplo cuando está con la salida en circuito abierto o conectada a un equipo medidor de muy alta impedancia de entrada, es conveniente que esa corriente de sostenimiento sea la corriente del divisor de tensión,
cuyo valor se puede ajustar para que sea del orden de unas 10 miliamperios. Este valor es relativamente arbitrario y puede ser cambiado en base a la experiencia del diseñador. La corriente IR1 en el divisor de tensión es por supuesto una función de las dos resistencias R1 y R2, lo que proporciona la ecuación que faltaba para completar el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La solución matemática de ese par de ecuaciones va, sin duda, a producir un valor para R1 y otro para R2, pero, salvo por coincidencia, lo más posible es que ninguno de los dos corresponda con alguno de los valores estandarizados para las resistencias. En esas condiciones, para ajustar el diseño a valores de resistencia lo más estándar que sean posible, una de las dos resistencias debe reemplazarse por el valor estándar más cercano hacia arriba, y el valor de la otra debe ser recalculado. Lo más posible es que este valor recalculado siga sin ser estándar, lo que se resuelve seleccionando un valor estándar que esté por debajo del valor calculado y conectando en serie con esa resistencia un potenciómetro de ajuste, seleccionado de forma que la suma del valor de la resistencia complementar más el valor del potenciómetro supere el valor de la resistencia recalculada. Por supuesto, eso significa que el valor del potenciómetro tendrá que ajustarse en el laboratorio cuando se monte el circuito, cosa inevitable. En todo caso, si se entra en producción en serie, siempre se puede mandar a fabricar el arreglo R1-R2 como un solo componente, o integrarlo en el impreso como resistencias impresas de película gruesa. Nota importante: dado que el divisor de tensión R1-R2 es determinante en la definición de la tensión de salida, es conveniente que para R1 y R2 sean seleccionadas resistencias de precisión, con una tolerancia del 1% o menor, y que además incluya un potenciómetro multivuelta para el ajuste exacto final.